Bien, en cuanto ustedes nos indiquen, empezamos, chicos. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros y docentes. Nosotros como equipo número 10 vamos a exponer sobre la valoración incremental. Está conformado por Cubas López María Fernanda, su servidora de Jesús González Sandra y Moreno Hernández Estefany. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con métodos directos para la valoración del estado nutricional. Aquí vamos a encontrar las medidas antropométricas o los indicadores, que estos pues es la medición del cuerpo. Aquí estas medidas se van a usar tanto en niños como adultos y nos van a permitir evaluar al paciente si está desnutrido, si está sano, si tiene obesidad o sobrepeso. Dentro de estas medidas tenemos el peso, talla, la relación cintura-cadera y el IMC. Estas más adelante las vamos a extender un poco más, entonces nada más las voy a mencionar por el momento. El segundo método directo son las pruebas bioquímicas, que estas nos van a ayudar a identificar la carencia de vitaminas, minerales y proteínas en sangre. Su desventaja es que pues, son invasivos y un poco incómodos para el paciente, pero pues, no durante mucho tiempo. Tenemos las ventajas de que nos va a permitir reflejar una dieta reciente, el estado del paciente nutricional. Y continuando con el tercero, que son los datos clínicos, estos van a ayudarnos a ver si existe una relación entre consumo de alimento y enfermedades crónico-degenerativas. La siguiente, por favor. Los métodos indirectos se van a utilizar principalmente para estimar la disponibilidad de alimentos en tanto consumo nacional como en el hogar. Aquí va a entrar el ingreso per cápita, el consumo de alimento, y aquí va a entrar las encuestas de consumo y gastos, y también la tasa de mortalidad infantil. En la presentación se encuentra una gráfica que es que sí está un poco pequeña, pero los puntitos ionados azules son los que representan a México y cómo ha disminuido su tasa de mortalidad infantil. La siguiente, por favor. Ahora, las encuestas alimentarias, tenemos dos tipos de encuestas. La primera va a ser la encuesta alimentaria por registro, que aquí se va a pesar cualquier alimento que consuma la persona y también los restos que se dejan del alimento. Eso se puede realizar durante un día o una mayor cantidad de días. Se puede realizar tanto dentro del hogar como en una institución pública o privada. También tenemos las encuestas por gráfico o el registro alimentario. Esta van a ser una encuesta donde se va a registrar todo lo que consume el paciente durante un día. Y también se puede hacer durante un día o durante todo un año para así poder conocer hábitos del paciente y preferencias alimentarias. La siguiente, por favor. Ahora sí, hablando un poco más de antropometría, sus ventajas es que pues no es invasivo con el paciente, es muy fácil de hacer y pues no se necesita un equipo muy caro. Y una desventaja de estas medidas antropométricas es que su confiabilidad va a ser de qué tan bueno seas tú midiendo. Entonces, las medidas son el peso, que se va a expresar en kilogramos, y pues se va a utilizar una báscula para poder medir al paciente. El peso real, pues, es el peso que va a tener el paciente durante la consulta y el peso ideal es el que debería tener el paciente. Hay muchas formas de calcularlo, pero una muy fácil es la altura en centímetros menos 100 y ese sería el peso ideal. Por ejemplo, yo mido 155 centímetros y peso ideal serían 55 kilogramos. Con respecto a la talla, esta se va a medir en centímetros y se puede utilizar una superficie plana para poder apoyarnos de esta. Y obviamente es que no me acuerdo cómo se llama, pero pues Parímetro. se puede. Eso. Y en el caso de los niños se va a utilizar algo que se llama peso para la edad y talla para la edad.
Esto, en el lado derecho de la diapositiva tenemos dos tablas que se encuentran en la cartilla de vacunación y estas nos ayudan a saber cuál es el peso ideal junto con la altura de un niño y nos marca los valores de riesgo, ya sea para desnutrición, sobrepeso u obesidad. También hay algo que se llama talla diana, que esto es para saber la talla aproximada y máxima de un niño que puede llegar a crecer según pues, las tallas anteriores de su padre y madre. La relación cintura-cadera se va a calcular dividiendo la circunferencia de la cintura entre la cadera. Esto nos va a ayudar a saber cómo se distribuye la grasa y también si pueden existir complicaciones como diabetes o hipertensión arterial. En los valores normales de hombres es de 0.78 a 0.93, de mujeres de 0.71 a 0.84. Por último, el índice de masa corporal va a ser una clasificación que propone la OMS sobre saber si un individuo está sano, se encuentra en sobrepeso u obesidad y se va a calcular kilogramos sobre el metro cuadrado. Bueno, el peso sobre la talla en metros al cuadrado. La siguiente, por favor. Ahora, continuando con el interrogatorio y la exploración física, primero vamos a preguntar los datos personales del paciente, su nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, dirección y teléfono. Esto nos van a ayudar a conocer las circunstancias de nuestro paciente para ver qué tan fácil se pueden adaptar a un nuevo plan nutricional. Los antecedentes de salud de enfermedad debemos conocer si el paciente presenta problemas gastrointestinales y bucales que puedan afectar el consumo, la digestión o la absorción de nutrientes. Y también si padece si padece alguna enfermedad y si toma algún medicamento, si toma laxantes, diuréticos, antiácidos o analgésicos regularmente para ver si estos pueden llegar a tener una interacción en la dieta. En los antecedentes heredofamiliares vamos a buscar si en alguno de sus familiares hay un problema metabólico como puede ser la diabetes. En los antecedentes ginecológicos vamos a buscar información si usa algún tratamiento hormonal, sus ciclos menstruales y embarazo, también para saber si hay alguna afectación en la absorción de nutrientes. Y la siguiente. Ahora, en cuanto a estilo de vida, aquí nuestro objetivo es conocer las actividades cotidianas del paciente, la actividad física y el ejercicio si es que lo realiza. También vamos a buscar si nuestro paciente consume alcohol, café o tabaco. Los signos aquí se busca ver el aspecto general del paciente, lo que es piel, cabello, uñas, dientes, para ver si estos últimos tienen alguna relación con algún problema de tipo nutricional, como puede ser la anorexia, bulimia o anemia. Los indicadores dietéticos, vamos aquí a buscar los hábitos alimentarios, consumos de alimentos, condiciones de vida y trastornos alimenticios. Me voy a usar otra vez yo como ejemplo. Tengo el hábito de comer 4 veces al día. No me gusta consumir verdolagas, espinacas y quelites. Tengo me puedo dar un lujo de vez en cuando, con respecto a la comida. Es decir, que puedo variarle bastante a mi dieta y no tengo ningún trastorno alimenticio. Más o menos así para conocer el contexto del paciente. Y el recordatorio de 24 horas, es algo curioso porque se le va a preguntar al paciente qué consumió durante todo un día. En el desayuno, qué bebió, qué comió, con qué lo acompañó, todo eso. Y esto es para calcular las kilocalorías que consume el paciente, también si en el caso de ser un déficit, un superávit de calorías, según las necesidades. La frecuencia de consumo de alimentos es cada cuánto come el paciente. A diferencia del recordatorio que es cuánto, la frecuencia pues cada cuánto tiempo. Y los indicadores antropométricos, que son los que hablamos anteriormente. La siguiente, por favor.
volviendo un poquito con el IMC, vamos a tener que es la valoración de peso talla. Entonces, el IMC es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de su estatura en metros, como ya nos lo dijo nuestra compañera Sandy. Y un IMC alto puede indicar una grasa corporal alta y un IMC bajo puede indicar una grasa corporal demasiado baja. Esta tabla es correspondiente para adultos, que va a ser que por debajo de 18.5 va a ser que está debajo de su peso, de 18.5 a 24.9 está en su peso ideal, de 25 a 29.9 es con sobrepeso, de 30 a 39.9 es obeso y a más de 40 es obesidad extrema o de alto riesgo. La que sigue, por fin. En el caso de los niños no vamos a tener como tal un IMC, sino que esto nos vamos a guiar conforme al peso y a la estatura del niño. En este caso les dejo las tablas de niñas y de los niños a partir del momento desde que nacen hasta los 11 meses. ¿La que sigue? Aquí lo Por fin. importante es recordar que en el primer año de vida, dependiendo del trimestre que después del nacimiento, ver cuánto va a estar incrementando de peso por cada cuatrimestre, ¿sí? Tenemos que en el primer cuatrimestre va a duplicar el peso de nacimiento, ¿sí? Entonces esto quiere decir que va a estar incrementando 750. Si pesó 3 kilos el bebito al nacer, va a aumentar 750 gramos por mes para que se cumplan los 4 meses de vida y al final de los 4 meses después del nacimiento, tengamos nosotros que ya duplicó su peso. Es muy importante porque ustedes deben de evaluarlo cuando llegan los niños recién nacidos que llegan al primero, segundo, tercer mes de nacimiento, les preguntan los papás, ¿y cómo va de peso? Y ustedes lo que tienen que responder inmediatamente es ¿cuánto pesó al nacer? Ah, pues que pesó 2,800. Ah, entonces ahí sacan ustedes su regla de 3 para dividirlo en cuartas partes y de esa manera determinar cuánto debe estar incrementando. Si no, se van con la regla general que son 750 gramos por mes hasta terminar el primer cuatrimestre. ¿De acuerdo? Y el segundo cuatrimestre pues va a ser de 500 gramos por mes y el tercer cuatrimestre pues de 250 gramos por mes. ¿Ok? En el primer año de vida extrauterina. Ya después del primer año de vida extrauterina, ya a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, pues ya nos vamos a guiar por las tablas de peso talla que tenemos para los niños. Hay una tabla que habla acerca de percentiles y en esos percentiles vemos en qué rango se puede mantener un niño de determinada edad, dependiendo del peso ideal que nos marca ahí ese percentil. ¿Sí? Lo mismo con respecto a su estatura, aunque lo más idóneo, lo más conveniente es calcular esa estatura diana que le estaban comentando hace rato. Es muy importante que lo tengamos presente, es más preciso calcularles la estatura diana que pueden presentar en base al promedio por la estatura del papá y la estatura de la mamá, y ver si se puede, si esta estatura que se le calcule en ese momento va a caer más o menos dentro del percentil que le corresponde al niño, ¿sí? Porque vemos que hay poblaciones que la gente es muy pequeñita, ¿sí? No el promedio de la población mexicana, que más o menos es para el hombre entre 1,67 a 1,70 de estatura. Ya los que están por arriba de 1,70 pues fueron agraciados, pero el promedio del hombre en nuestra sociedad mexicana es más o menos entre 1,67 y 1,70. ¿Sí? Para las mujeres, el promedio de estatura, pues más o menos va a ser entre el 1,50 hasta el 1,55 más o menos, ¿sí? Ya las que se pueden dedicar a modelos, pues obviamente ya miden más de 1,60, 1,65, 1,70, hasta de 1,80 hemos visto chicas que llegan a estar más grandecitas, ¿verdad? Pero eso ya depende de mucho de las características, tanto nutricionales en su desarrollo, como también de la actividad física que estimula los discos de crecimiento.
Y el peso, pues el peso sí nos vamos a variar mucho con respecto a lo que va a ser las tablas de referencia que nos dan las estadísticas, ¿verdad? ¿Qué más, Fer? Gracias, doctor. En la que sigue, igual les tengo tablas de 1 a 5 años, Ajá. igual en niños y en niñas. En la que sigue. Y a partir de aquí es de cuando se empieza a tomar un IMC, sin embargo, no va a ser el mismo que el de un adulto. Entonces, a partir de los 5 años se empieza a tomar un IMC, pero que es una tabla completamente aparte del IMC que podíamos tomar para un adulto. Sí. El que sigue. Igual este va de adolescentes de 10 a 19 años y a partir de 19 años empezamos a tomar la primera tabla que les mostré. La que sigue, por fin. Y pasamos con exámenes bioquímicos. En este caso vamos a tener la valoración de proteína corporal y vamos a tener las proteínas somáticas y las proteínas viscerales. En el caso de las proteínas somáticas tenemos el índice de creatinina talla, que este va a ser útil para valorar el comportamiento proteico somático, y este se va a basar en que la creatinina producida en el metabolismo muscular se excreta por la orina en una cantidad diaria relativamente constante y proporcional a la masa muscular del individuo. Esta la vamos a calcular dividiendo la creatinina en orina de 24 horas entre la creatinina en orina de 24 horas esperada para la talla y lo vamos a multiplicar por 100. En un índice mayor al 80% se considera indicativo de malnutrición proteica. Y en el caso de las proteínas viscerales vamos a tener 4: la albúmina, prealbúmina, proteína transportadora de retinol y la transferrina. Primero, la albúmina va a ser la proteína responsable del mantenimiento de la presión oncótica, además de que actúa como un transportador de diversas moléculas. Sus valores van a estar entre 35 y 52 gramos por litro, y su descenso puede reflejar una disminución de la proteína corporal o de la ingesta proteica. La prealbúmina funciona como una molécula transportadora de hormonas tiroideas, T3, T4, y de la proteína transportadora de retinol. Sus valores normales son de 0.2 a 0.4 gramos sobre litro y sus valores mejoran rápidamente tras iniciarse la recuperación nutricional, pero tampoco se recomienda su uso como indicador para retirar el soporte programado. En la proteína transportadora de retinol, al igual que la prealbúmina, se trata de un indicador de la ingesta reciente. Sus valores normales van entre los 0.035 y 0.075 gramos sobre litro. Y este va a aumentar en un caso de enfermedad renal crónica y va a disminuir si existe una deficiencia de vitamina A, hipertiroidismo o situación de catabolismo intenso. La transferrina, perdón, va a ser la encargada de realizar el transporte de hierro hacia la médula ósea y sus valores van a ir de entre 2 a 3.6 gramos sobre litro. Y lo vamos a encontrar disminuido en casos de malnutrición proteico-calórica. En la que sigue, por fin. También tenemos estudios inmunológicos. El primero es el recuento de linfocitos totales, que su disminución nos va a llevar a una alteración del estado nutricional. Por ejemplo, en cifras de 1800 a 1200 linfocitos por milímetro cúbico, se asocian con una malnutrición leve, de 1200 a 800 como una malnutrición moderada, y menores a 800 son indicativos de una malnutrición grave. Y la otra prueba que tenemos también es la prueba de hipersensibilidad cutánea retardada. Esta se hace con ciertos antígenos como streptocinasa, candidina, tuberculina y otras más, que va a estar mediada por la inmunidad celular. En caso de alteración de la inmunidad celular, esta respuesta se encuentra disminuida o ausente. Y también hay una alteración de esta prueba cuando los pacientes tienen una malnutrición proteico-calórica y en un déficit de hierro, zinc, vitamina A y vitamina B6. La que sigue, por fin. Y este es algo más moderno, que es la bioimpedancia, que esta va a ser una técnica simple, rápida y no invasiva,
que va a permitir la estimación de agua corporal total, además de la masa libre de grasa y también la masa grasa. En esto es posible, esta máquina lo que hace es, por medio de electricidad, se va a calcular el porcentaje de grasa, músculo, hueso y agua. Esta corriente va a viajar fácilmente por el agua y por esto los tejidos que están más hidratados, como los músculos, dejan que la corriente pase rápidamente. En cambio, la grasa y los huesos, porque poseen poca agua, entonces la corriente va a tener una mayor dificultad para pasar. Y entonces la diferencia entre la resistencia de la grasa en dejar pasar la corriente y la velocidad con la que pasan los tejidos, como en el músculo, permite que este calcule el valor que indica la cantidad de masa magra, de masa grasa y agua. Dentro de los valores que tenemos, el primero es la masa grasa, que es la cantidad, esta cantidad se va a expresar en porcentaje o en kilogramos, y sus valores dependen del sexo y de la edad del paciente. La masa magra indica la cantidad de músculo y agua en el organismo, aunque algunos de estos aparatos ya también lo hacen de manera separada. Tenemos la masa muscular, que esta, en teoría debería de aumentar a lo largo de las evaluaciones de bioimpedancia, pues cuanto mayor sea la cantidad de músculo, mayor será la cantidad de calorías gastadas por día, y lo que permite eliminar fácilmente el exceso de grasa del cuerpo. Esto se va a expresar en kilos o en porcentaje. También tenemos la hidratación, que en mujeres va a ser del 45 al 60% y de hombres del 50 al 65%. Vamos a tener también la densidad ósea, la grasa visceral, que este va de un rango de 1 a 59, donde de 1 a 12 va a ser saludable y de 13 hasta 59 va a ser perjudicial. Y por último, también nos va a dar la tasa de metabolismo basal. Aquí, por fin. Y aquí les traigo las tablas del porcentaje aproximado de masa grasa y de masa magra. Aquí sigue, por fin. Y bueno, vamos a tener que el cálculo de calorías. Perdón, buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos jóvenes. Bueno, Buenas en este tardes. caso, en este caso, ¿me puedes regresar, por favor, la transparencia donde viene lo de impedancia? No es así, algo muy sencillo. Bueno, estas mediciones forman parte de la somatometría, ¿no? Se consideran como parte de la somatometría. También algunos de la valoración integral del paciente con el estado nutrimental del paciente. Y es muy interesante este estudio porque es algo de lo nuevo, ¿no? Ya no nada más es peso y talla, ya no es nada más esta báscula sencilla, ¿no? Ya, sino también tenemos la posibilidad a través de esta tecnología nueva, ¿no? A través de lo que nos están explicando, de medir porcentajes de grasa, de masa magra, de tejido mineral, ¿no? De agua, etcétera, ¿no? Y es es una medida, son medidas muy, son medidas de lo más exactas o nos orientan de una manera mucho más cercana de cómo está el estado del paciente en cuestión de porcentaje de grasa y sobre todo en el entendido que la grasa visceral es la peligrosa. Entonces, anteriormente nada más nos limitábamos las mediciones con peso y talla y circunferencia de cintura y psicometría y nada más, ¿no? O sea, eran las herramientas que teníamos, ¿no? Y actualmente sí se siguen ocupando, ¿no? Son las más accesibles, las más económicas. Esta tecnología, si bien es cierto, no es tan barata, o sea, comprar una báscula de impedancia y tenerla en el consultorio no es económico. Sí se tienen unos que invertir un buen billete para tenerlo, pero si existe la posibilidad económica de acceder a este sistema, ¿no? Va conectado a la computadora y cuando el paciente se sube a la báscula y
a través de esos como brazos, ¿no? Como manivelas de bicicleta, coloca sus manos y hay una especie de imanes que van en este caso a detectar, ¿no? Como bien dice ahí, por electrochoques, ¿no? Ojo, no significa que esto vaya a electrocutar al paciente, sino a través de esos imanes van a detectar todos los parámetros que deseamos obtener. Ahora, actualmente, si bien es cierto, estas básculas son muy precisas y son de alta tecnología, pues también tienen algunos bemoles, algunos detalles, ¿no? No son tan exactas como podríamos pensar. ¿Por qué? Porque el porcentaje de grasa no es el que me mide este aparato no es nada más el de grasa visceral, sino aquí conjunta toda la suma de grasa magra, grasa blanca, ¿no? Y aquí no me determina realmente si el porcentaje de grasa es a nivel visceral o a nivel subcutáneo. Sí mide los porcentajes de grasa en brazo, en pierna, ¿no? Bueno, en extremidades torácicas y pélvicas, a nivel central, a nivel tóraco-abdominal, pero no determina si ese acúmulo de grasa es visceral o subcutánea. Queremos pensar que si es un paciente con una circunferencia de cintura alto, ¿no? Que sobrepasa el límite, pues queremos dar por entendido que es grasa visceral lo que está acumulando el paciente. Entonces, si bien es cierto que no es tan preciso, tan exacto, finalmente sí termina siendo un patrón de orientación muy de lo más cercano posible a valorar el estado nutrimental del paciente. Esas básculas, como muestran en la pantalla, son las básculas que generalmente se manejan en consultorios de nutriología, en algún consultorio médico donde el médico haya a lo mejor esté mejor enfocado en este tema en particular. En las nutriólogas cuentan con ¿no? Las clínicas de nutrición que se dedican a esto cuentan con este aparato en muchas ocasiones, pero ya a la fecha ya tenemos mayor accesibilidad a este tipo de tecnologías. Simplemente Eduardo, se fue el sonido, no sé si nada más sea yo o sea... Creo que está vinculado al celular y pues, a través de su celular es donde les arrojan los datos. Y también, bueno, yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos parado en un centro comercial o afuera de un Walmart. Bueno, si ustedes han ido al centro comercial, algún centro comercial en particular, llámese el que se diga, casi siempre en los centros comerciales hay básculas, ¿no? De 5 pesos, ¿no? O sea, si tú te subes a la báscula, le pones la moneda de 5 pesos, que tú estás ahí en ese momento arrojando, ¿no? Tiene detalles porque no te resta ropa ni nada. Pero resulta que también algunas básculas, igual que están en los centros comerciales, no sé si se han dado cuenta que hay algunas básculas que tienen como una especie de agarraderas, como de metálicas. Esa es la impedancia. Ahí también esas básculas tienen función de medir este tipo de parámetros. Es más costoso, realmente si la medición clásica te cuesta 5 pesos en estas básculas de centro comercial, si le quieres pedir bioimpedancia, es decir, cálculo de grasa corporal, masa madre, etcétera, te cuesta 10 pesos, realmente tampoco es así como que te pobre, ¿no? Entonces, si hay posibilidades, si ustedes tienen la posibilidad de medir, de valorarse su estado de nutrición ustedes, y en alguna salida casual al centro comercial, afuera del Walmart, y encuentran estas básculas, no estaría de más que ustedes vean, ¿no? Cómo se encuentran en ese momento, qué tanto de grasa tienen, qué tanto de masa magra tienen. Insisto, tal vez no sea la medición tan exacta como los aparatos que están en los consultorios, pero pues les ayuda en gran medida a saber cómo están en el
pero sí por lo menos ese aparato les va a orientar qué tanto de grasa corporal pueden tener, qué tanto de agua, si están deshidratados, obviamente el agua va a estar bajita, ¿no? Si se dedican a las pesas, van a tener un porcentaje elevado de masa magra, ¿vale? Entonces, también ya en los centros comerciales lo podemos encontrar esta tecnología, ¿vale? Nada más, continuemos, profesor. Gracias. Sí, gracias. Adelante, Per. Bueno, vamos a calcular, vamos a tener el cálculo de calorías que requiere un individuo. Y primero, una caloría, pues va a ser la cantidad de energía necesaria para que un gramo de masa de una sustancia eleve su temperatura a 1 grado. Y bueno, esta es una constante de una sustancia, ya que generalmente las calorías se utilizan para estimar el valor energético de los alimentos y bebidas, pero también van a ser la unidad que utilizamos para conocer nuestros requerimientos energéticos. Y por otro lado, vamos a tener que, para calcular las calorías diarias, como primer paso vamos a tener el metabolismo basal. Y bueno, el metabolismo basal es la cantidad de energía que nuestro cuerpo utiliza en reposo para mantener funciones vitales básicas, tanto como es respirar, los procesos digestivos, el control de la temperatura, etcétera. Y ¿le puedes cambiar, vale, por favor? Y bueno, vamos a tener que, para calcular el número de calorías mínimas que necesitamos en nuestro cuerpo para sobrevivir, va a ser, como ya les había comentado, por el metabolismo basal. Y esto va a aplicar a diferentes tipos de fórmulas, pero la más recomendada es la de Mifflin-St. Jean por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Para esta ecuación o fórmula necesitamos conocer principalmente lo que va a ser el sexo, la edad, la altura y el peso. Y, y bueno, vamos a tener dos tipos, que bueno, para hombres va a ser la fórmula 10 por el peso en kilogramos, más 6,25 por la altura en centímetros. Y vamos a tener que a este resultado se le va a restar 5 y por los años de la persona. Y por último le vamos a sumar esa cantidad 5. Y para las mujeres va a ser lo mismo, nada más que al último, en vez de sumarle 5, se le van a restar 161, y eso es lo que va a dar el resultado de cuántas calorías necesitamos requerir de acuerdo a nuestro día. Y bueno, por otro lado vamos a tener también otra fórmula que es un poquito más menos precisa, pero pues es más básica, y que va a ser para los hombres eh, una caloría por peso y por 24 horas. Y en las mujeres, en vez de ahora sí que lo multipliquemos por 1, va a ser por 0,9, y va a ser el peso igual en kilogramos por día. Y bueno, aquí también se va a ver un aspecto muy importante, ya que de acuerdo al desempeño de una realización o actividad física que practique la persona, se va a utilizar un factor de actividad llamado PAL, que es un factor que va de entre 1,20 a 1 a 2,40, y que, bueno, lo que va a realizar es que va a captar la energía gastada a lo largo del día, dependiendo la actividad que cada persona realice, ya sea que sean deportistas de alto rendimiento o, por ejemplo, si caminan 1 hora al día y así. O sea, se va a sacar este factor de acuerdo a la actividad que se realice. Y ¿le puedes cambiar, por favor, vale? Doctora, antes de que le cambien, ¿vas a explicar la fórmula de Harris y Benedict? Este, ah, es que lo que pasa que, bueno, no sé, doctor, no sé si esté bien, pero me apareció que era la misma que la de Mifflin St. George, nada más que al final se le restaba 370, pero me apareció solo una fórmula tanto para hombres como para mujer. Entonces la verdad no sé si esté bien en eso, por No, eso mejor decidí. de hecho, Harris y Benedict maneja igual para hombres y mujeres. O sea, la fórmula de Harris y Benedict
es la que más se usa, de hecho, es la que más se usa en la práctica diaria. Es una fórmula bastante complicada, igual de complicada que esta. Sí. Y bueno, si en un momento dado, o sea, las personas que se dedican a la nutriología, yo, licenciadas en nutrición, los médicos médicos, muchas veces tienen ahí en el consultorio, tienen la laptop, tienen la computadora, y pues a través de, yo lo que hago prácticamente, lo que hago así en forma práctica es, en un Excel ya tener la fórmula precargada, nada más lo único que hace uno, ¿no? O en un programa especial, ¿no? En Access, pues nada más le pone uno Excel. en un Excel peso, talla, y ya con la fórmula te arroja Las la constantes. tasa metabólica básica, ¿no? Sí, o sea, eso es la manera más práctica de hacerlo, ¿no? Antes, cuando no existía la computadora y demás, teníamos que hacerlo con la calculadora, ¿no? Pero ahora, con un Excel o con un Access, fácil metes tus datos y automáticamente te los arroja, porque tú ya le metiste la fórmula precargada, ¿no? Los comandos precargados. Bueno, la fórmula de Harris y Benedict es una fórmula muy usada y es una de las fórmulas más precisas usadas en la práctica. Pero bueno, no es la única, ¿no? Ahí nos están presentando la fórmula de Milton y San York. Yo personalmente, se los digo, no la había yo escuchado, francamente. La que casi siempre manejamos en la práctica y en el módulo es la de Harris y Benedict y la fórmula rápida. Ahora, si ustedes no tienen la posibilidad de la computadora o están en el consultorio, ¿no? Y lo único que cuentan es un escritorio con papeles, acabo y su calculadora. Bueno, si ustedes tienen la fórmula de Harris y Benedict o esta que están mostrando en pantalla, la tienen en alguna tablita, pues a manual, ¿no? Hacerlo con su calculadora y listo, ¿no? Ya con su celular lo pueden hacer. Y si no, pues no nos complicamos la existencia, usamos la llamada fórmula rápida. Dice ahí que es menos precisa, pero no crean que es tan imprecisa como la de Harris y Benedict o como la que están presentando, ¿no? La anterior. Entonces, la fórmula rápida para hombres y mujeres se va a calcular de manera muy sencilla y práctica a una caloría por peso por kilogramo de peso. Y a eso se le van a multiplicar 24 horas porque la fórmula rápida es una kilocaloría por kilo de peso por hora. Obviamente, si estamos calculándolo en un día entero, pues vamos a calcularlo por 24. Dice ahí la diapositiva. En mujeres, calcularlo a 0.9. Pues sí, puede ser, ¿no? Si nos queremos facilitar la vida, en hombres y mujeres lo manejamos por igual. Los cerramos a 1 exactamente, porque pues no tiene ningún sentido, o sea, 0.9, ¿no? O sea, mejor cerrarlo a 1 y se traga, ¿no? Me queda claro que hombres y mujeres tienen un metabolismo basal distinto, ¿no? Y los hombres generalmente tenemos un metabolismo basal mayor que el de la mujer, ¿no? Por la constitución corporal, por las hormonas, ¿no? Por la masa muscular que cuenta el hombre sobre la mujer. La mujer tiene un sistema endocrino, ¿no? Un perfil hormonal distinto al del hombre, y eso la hace a la mujer tener un metabolismo basal ligeramente menor que el hombre. Bueno, queda claro que una mujer que se dedique al ejercicio de forma habitual va a tener un metabolismo basal más alto que un hombre que sea sedentario, que no haga nada de ejercicio y que además cuente con sobrepeso, ¿no? Creo que en ese sentido sí hay diferencias, pero eso ya son diferencias ya muy particulares de cada individuo, ¿no? Entonces, a grosso modo y en forma rápida, 1 kilocaloría por kilogramo de peso. Ustedes van a hacer el ejercicio ya de hacer la sumatoria en un ejemplo práctico, podemos usar esa fórmula rápida, 1 kilocaloría por kilo de peso y nos vamos tranquilos, ¿vale? ¿Qué más? Sí, doctor, gracias. La siguiente, vale, por favor. Y bueno, vamos a tener también el efecto termogénico, que también es conocido como termogénesis inducida o termogénesis postprandial. Y bueno, es conocido por una referencia al aumento de una tasa metabólica, es decir, si a la tasa del cuerpo, más bien es decir, a la tasa del cuerpo que quema calorías, y se va a producir debido a
a que después de la ingestión de los alimentos cambia diferente a la composición de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a tener también que para dirigir y absorber y también almacenar los nutrientes de los alimentos que hemos comido, se va a utilizar este efecto termogénico y va a haber como resultado de este efecto termogénico, ahora sí que lo que se va a aumentar parcialmente por la tasa de gasto calórico por minuto en comparación cuando estamos sin nada de alimento. Y bueno, también vamos a tener que este efecto termogénico es uno de los componentes del gasto energético diario y en conjunto también con la actividad física, ya sea procedente del ejercicio o no procedente directamente de este ejercicio, y también por el ritmo del metabolismo basal. Y bueno, aquí vamos a tener un ejemplo que es por ejemplo, si consumimos 2.500 calorías por día, alrededor de 125 a 250 calorías se gastarán como resultado del efecto termogénico de los alimentos. Y por otro lado vamos a tener que también podemos calcular el efecto termogénico y es a base de la fórmula del metabolismo basal. Como ya lo había comentado el doctor, para facilitarnos vamos a utilizar la de 1 kilo, 1 caloría por peso, por kilogramo de peso y por 24 horas. Y lo que salga de este resultado, de esta fórmula del metabolismo basal, se le podrá aplicar, o más bien lo vamos a calcular, aplicando el 10% de la tasa del resultado que salió en el cálculo del metabolismo basal. Y pues eso es lo que va a dar, lo que va a ser el efecto termogénico. Y bueno, también abajo se presenta un ejemplo en el metabolismo basal, bueno, es de una persona que pesa 55 kilogramos y se le va a aplicar a base de la fórmula del metabolismo basal 1 caloría por kilogramo de peso. Y lo que se va a hacer es que a este resultado se le va a aplicar el 10% y va a salir un resultado de 132 calorías en esta persona corredora que pesa 55 kilogramos. ¿Le puedes cambiar, vale, por favor? A ver, antes de que pasemos, porque todo esto que se está mencionando, y esa imagen también está buena, ahorita hablamos de ella. Pero bueno, centrándonos en el efecto termogénico, o la llamada también acción dinámica específica, antes se llamaba así, es la cantidad de energía que se invierte, o ojo, no es ojo, eso de quemar calorías, no hay que ocuparlo, no es muy ortodoxo de ocuparlo. ¿Por qué? Porque nosotros las calorías no se queman, más bien se utilizan, ¿no? Recuerden que en nosotros, la manera en como nosotros producimos energía es en forma de ATP, a través de todas las rutas metabólicas, ¿no? O sea, a través de la glucólisis, a través de la retroxidación, y bueno, también algunos aminoácidos ingresan al ciclo de Krebs, ¿no? O sea, la vía anabólica, la vía común de los nutrimentos es el ciclo de Krebs para formar ATP, energía. Esa energía es química. Ahora, esa energía química se transforma en calor, ¿vale? Acuérdense que la energía, de acuerdo a las clases de física de la secundaria, la energía química se puede transformar en energía térmica, en energía eléctrica, en energía cinética, bueno, en varios tipos de energía, ¿no? Bueno, en nuestro caso se transforma en calor, ¿vale? Entonces genera un efecto termogénico en nuestro organismo. Ahora, así como nosotros invertimos, gastamos energía para respirar, para que nuestro corazón lata, pues también resulta que nuestro sistema digestivo utiliza energía. ¿Por qué? Porque en el momento que yo mastico una manzana o un alimento cualquiera, en ese momento yo estoy activando la musculatura de mi boca, ¿no? De mis músculos masticatorios, y eso genera gasto energético. Ya ni decir de los movimientos de lengua, de piso de boca, etcétera. Perdón. Y una vez que se ingiere
una vez que se mastica, perdón, el alimento, se deglute. Entonces, recuerden que hay 3 fases de la deglución: la oral, la faríngea y la esofágica, y todo eso también genera gasto energético, ¿vale? Toda la musculatura, todo el movimiento que se generan a través de la musculatura oral, faríngea y esofágica involucradas en la deglución generan gasto energético. Llega el bolo al estómago y en el estómago se produce jugo gástrico. Y recuerden que para que se pueda producir ácido clorhídrico se requiere de una bomba hidrógeno-potasio, ATPasa, gasto energético, sin contar el hecho de que hay movimientos de mezcla y movimientos de propulsión gástricos para que este bolo se combine con el jugo gástrico, se transforme en quimo y pueda ser finalmente vaciado hacia el duodeno, hacia el intestino delgado. Ya en el duodeno, ya en todo lo que es a lo largo de lo que es el intestino delgado, los nutrimentos continúan su proceso digestivo, pero para que ya terminen de digerirse, se requieren liberar enzimas, ¿no? Tanto desde boca, estómago y páncreas, vías biliares hacen su chamba, el mismo intestino libera enzimas, eso genera gasto energético. Y finalmente, cuando los nutrimentos están en su mínima expresión, aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, los tenemos que asimilar y esto genera gasto energético porque hay algunos nutrimentos que se van a absorber por mecanismos de transporte activo con o sin sodio y esto genera más gasto energético. Entonces, este proceso que ya hemos descrito y que lo venimos describiendo desde todo el semestre es lo que llamamos efecto termógeno de los alimentos, ¿vale? Todo el proceso digestivo que ya vimos anteriormente en las unidades 1 y 2 genera gasto energético. ¿Vale? No nada más, el hecho de comer no es nada más incorporar nutrimentos y energía. Yo parte de esos nutrimentos que voy a incorporar, parte los voy a gastar. Es algo así como decir que si tú vas a armar una empresa, vas a obtener, esperas obtener ganancias, pero para armar tu empresa tienes primero que invertir. Bueno, pues esa inversión representa el efecto termógeno de los alimentos. Cada nutrimento, grasa, o sea, los carbohidratos, las grasas y las proteínas tienen un efecto termógeno distinto. ¿Basado en qué? Basado en la tasa metabólica basal. Siempre el efecto termógeno de los alimentos va a representar un porcentaje de la tasa metabólica basal. Tal esa es nuestra base. Entonces, no es lo mismo el efecto termógeno que generen las proteínas que los carbohidratos y que la grasa. Generalmente las proteínas, para calcular el efecto termógeno de una proteína, se calcula a 30%, aproximadamente 10 a 30%. De los carbohidratos, que son los segundos nutrimentos que tienen un efecto termógeno importante, se calcula de 8 a 10%. Y la grasa tiene un efecto termógeno muy bajito, menos del 3% cuando mucho, ¿no? Menos del 3% o cuando más 3% de la tasa metabólica. Y esto es entendible porque resulta que en los mecanismos de asimilación, recuerden que los monosacáridos, glucosa y galactosa principalmente, y la gran mayoría de los aminoácidos se absorben por transporte activo. Mientras que la grasa, casi siempre, en la gran mayoría de los casos, sobre todo los ácidos grasos de cadena larga, se absorben por difusión simple, ¿no? No requieren gasto energético. Entonces, la grasa en la dieta tiene un menor efecto termogénico y resulta que además genera una cantidad impresionante de calorías, ¿no? Ahora, para no estar calculando cuánto tiene la proteína, cuánto el carbohidrato y cuánto el lípido, lo englobamos en un solo porcentaje, como dice la compañera, ¿no? Y lo englobamos en un solo porcentaje y nos quedamos con el 10%. Yo les estoy explicando todo esto porque, bueno, para que más o menos se sepa qué y por qué. Pero si queremos ser prácticos, como lo vamos a hacer en nuestra práctica médica, pues de la tasa metabólica basal que yo ya previamente calculé, el 10% se lo voy a destinar al efecto termógeno de los alimentos. Obviamente, ahí yo estoy englobando carbohidratos, lípidos y proteínas. Si quisiéramos ser mucho más precisos, tendríamos que ver
qué tanto de carbohidratos, qué tanto de lípidos, qué tanto de proteínas está consumiendo esa persona, pero esto ya complica las cosas. Para ser prácticos y hacernos la vida sencilla, 10%, fácil, sencillo. Ahora, regresando un poco a la tasa metabólica basal, sí quiero dejar en claro algo. La tasa metabólica basal se calcula con base en el peso ideal, no con base en el peso real, porque esto es un error que muchas veces ocurre en la práctica. Si yo calculo la tasa metabólica basal con base en el peso real, desde ahí voy a tener mi cálculo mal hecho. Entonces, lo que va a pasar es que mi cálculo va a salir más elevado de lo que yo podría esperar, y entonces yo le voy a calcular al paciente las calorías que requiere basado en el peso real del paciente. Si el paciente pesara 115 kilos y midiera 1,70, si yo le calculo a 115 kilos todo el requerimiento de calorías, me va a salir un superávit bastante elevado, ¿vale? Me va a salir un superávit de calorías que lo que van a hacer es mantener a ese paciente en esos 115 kilos o inclusive lo van a aumentar de peso aún más de lo que ya está. Entonces, tiene que ser basado en el peso real, lo de la tasa metabólica basal, da igual que sea fórmula de Harris-Benedict, da igual que sea fórmula rápida, da igual que sea la fórmula de San John que nos presentaron, o sea, da igual. Pero sí, lo que sí debemos de tomar en cuenta es que debe ser por peso ideal. Pregunto, abriendo un breve paréntesis, ¿cómo calcularíamos el peso ideal? Hay una fórmula muy sencillita, muy fácil de hacer, que igualmente como la fórmula rápida la podemos aplicar en la consulta. Sí, de broca. Hay muchas fórmulas para obtener peso ideal. Hay algunas más exactas que otras. Si queremos ser prácticos y usar la fórmula sencilla, usamos lo que conocemos como el índice ponderal de Broca. El índice ponderal de Broca calcula el peso ideal de acuerdo a la talla en centímetros y le restamos 100. Así de fácil, así de sencillo. Y nada más para generar no dejar un dato, una cifra exacta, lo que hacemos es generar un rango de más o menos 10%. Es decir, si mi paciente mide 1,70, si es hombre y mide 1,70, pues 170 que está ahí en centímetros, el resto 100 me salen 70, más menos 7. Es decir, más 7 a esos 70 y menos 7 a esos 70 para sacar el rango de peso ideal. Entonces, ese paciente que mide unos 70 debería estar pesando entre 63 kilos a 77 cuando mucho. Vean que es una brecha muy amplia. Son 14 kilos de diferencia entre 63 a 77, ¿no? Y la media es 70. Entonces, es una fórmula sencilla de calcular, es una fórmula rápida, práctica, pero no es tan exacta como otro tipo de fórmulas. No hay otro tipo de fórmulas que sí te calculan el peso ideal de una forma mucho más precisa. Pero ojo, independientemente de la fórmula que ustedes usen de peso ideal, lo conveniente es que a ese peso ideal o esa tasa metabólica basal sea calculada basada en el peso ideal de mi paciente. Insisto, si yo peso, por decir un ejemplo, una cifra arbitraria, 100 kilos, yo debería de pesar 80. Si ustedes me calculan mi requerimiento en 100, me van a calcular aproximadamente a lo mejor unas 2.800, unas 3.000 calorías. Yo me voy a ir con la idea de que debo consumir 3.000 calorías y lo único que va a provocar esto es o mantenerme en 100 o subirme más de peso. Si ustedes me calculan mis requerimientos basados en mi peso ideal, yo peso 100 y ustedes me lo calculan en 80, entonces yo voy a tener mi rango de peso, mi rango de calorías exacto acorde a mi peso ideal. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues va a provocar que consuma las calorías que yo necesito para mi peso ideal y esto me va a hacer que baje de peso. ¿Sí queda claro? Esa gráfica que estamos viendo ya con esto para continuar, esa gráfica que estamos viendo, esa imagen, es básicamente toda la sumatoria de todos los requerimientos de calorías. Vean que de toda esa gráfica, el 50-60% de todo el cálculo de calorías representa la tasa metabólica basal. Es decir, si yo requiero, por decir una cifra arbitraria, 2.000 calorías,
1.200 van a ser de tasa metabólica basal. Vean que es muy grande, vean que es demasiado grande la tasa metabólica. Una pequeña fracción va a ser de efecto termógeno de los alimentos, decíamos el 10%, y el restante va a dividirse en lo que conocemos como actividad física, que es lo que más adelante les van a hablar, ¿sale? El restante va a ser dividido en actividad física, ya sea la actividad física que no está ligada al ejercicio, es el NEAT que dice ahí, el azul, y la actividad física que está vinculada al ejercicio. Vean ahí que la actividad física no vinculada al ejercicio tiene un impacto mayor que el ejercicio. Entonces, para aquellos que se van a matar al gimnasio y que van a hacer ahí corredora 1 hora, 2 horas, no es conveniente hacerlo. Porque de todo lo que tú hagas de ejercicio, ojo, no estoy diciendo que no nos movamos, hay que movernos, sí, hay que hacer ejercicio, sí, es importantísimo hacer ejercicio. Pero tú vas a gastar más calorías de tu actividad física diaria que no esté relacionada al ejercicio, a que si tú vas a matarte al gimnasio, ¿vale? De todas maneras, siempre hay que conservar un equilibrio en la vida. Yo voy a ir a hacer ejercicio en mi tiempo que yo requiero, sí, pero además, aquí en casa, pues yo voy a moverme, voy a hacer algo, ¿no? O sea, moverse y hacer algo siempre es algo benéfico. Entonces, vean, NEAT, de ese a lo mejor 30% restante, ¿no? A lo mejor 2/3 partes representan a la actividad física no relacionada al ejercicio y 1/3 parte representaría a esa actividad física relacionada al ejercicio. Yo pienso que inclusive puede ser más, 3/4 sobre 1/4. Pero bueno, ya más adelante nos van a hablar al respecto de eso. Continúen, por favor, doctoras. Sí, doctor, gracias. La siguiente, vale. Y bueno, vamos a tener que la actividad física, se va a definir como cualquier movimiento muscular que produce un gasto de energía y, a diferencia del ejercicio, el ejercicio se define como la actividad física programada que se realiza para mejorar o mantener la forma física. Y, vamos a tener que es muy importante realizar actividad física, por lo menos, de 20 a 30 minutos diarios. Y los ejemplos de actividad física, que podemos realizar es correr, bailar, caminar, practicar yoga, natación o andar, simplemente en bicicleta. Y, también vamos a tener que las personas físicamente activas van a desarrollar una mejor calidad de vida y mayor esperanza de vida. Y también, pues, se ha demostrado que su práctica libera endorfinas y van a aumentar a nuestro bienestar tanto psicológico como a la autoestima, al control y la autoconfianza. Y, vamos a tener algunos beneficios de la actividad física, que como primer, beneficio, que resalta es, que previene de enfermedades cardiovasculares. También, reduce a un 30% la mortalidad, mantiene el peso en un rango saludable. También disminuye la pérdida de masa ósea, reduce los depósitos también de grasa y, también reduce la depresión, la ansiedad y mejora el sueño. Pero también, algo muy importante es que mejora la capacidad pulmonar y la oxigenación. Y, por otro lado, vamos a tener que el sedentarismo, está considerado, como un factor de riesgo de muchas enfermedades, tanto crónicas como, enfermedades cardiovasculares. Y eso sería todo por nuestra parte, doctores. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Yo tengo una duda. ¿Me podría repetir, por favor, doctor, cómo sacar el requerimiento de calorías y la fórmula para sacar el peso ideal, por favor? Bueno, la fórmula práctica más sencilla de poderla obtener es a través de el que llamamos índice ponderal de Broca, que es talla en centímetros menos 100. Esa es la fórmula, digamos, más práctica y fácil de hacer en el consultorio. Pues ya una vez una vez que tengamos el peso ideal, o sea, podemos hacer un ejemplo práctico, ¿no? Miren, voy a abrir rápidamente
un pizarrón virtual. Para finalmente tenemos que aterrizarlo, ¿no? Aterrizarlo en la práctica. Mientras se abre el PowerPoint, sí es importante dentro del panorama, dentro de la valoración integral del paciente, pues tomemos en cuenta las medidas básicas de su mastografía, ¿no? Peso, talla, circunferencia de cintura, etc., ¿no? Y tomar las medidas bien hechas, porque al final de cuentas no sabemos muchas veces tomar la medida de circunferencia de cintura y debemos de siempre tener los puntos de referencia, ¿no? Entonces, bueno, de manera práctica y de manera sencilla, el índice ponderal de Broca mide talla en centímetros menos 100, ya eso es, bueno, en este caso le podemos calcular más o menos 10%. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí, no sé si ocurre mujer, de 33 años, pesa pesa 68 kilos, mide 1,62. Entonces, vamos a hacer calcular peso ideal, calcular índice de masa corporal y calcular requerimientos de calorías, que esto incluye tasa metabólica basal, efecto termógeno de los alimentos, actividad física, ¿vale? Para actividad física, ella realiza cardio 3 veces a la semana, más actividades domésticas. Entonces, más o menos les vamos a calcular, con base en este dato, el 30% de actividad física, ¿vale? De la tasa metabólica basal. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, igual ejercicio. ¿Cuánto sería su peso ideal? Peso ideal de la paciente. De acuerdo al índice ponderal de Broca, de acuerdo al índice ponderal de Broca, que me dice que talla para sacar peso ideal es igual a talla en centímetros menos 100 más menos 10%, ¿cuánto sería? Pesa 68, mide 1,62, entonces ¿qué dato vamos a tomar en cuenta? La talla en La talla. centímetros. Entonces, índice ponderal de Broca, en ella va a ser 162 menos 100, esto sería 62 kilogramos, más menos, ¿cuánto? El 10%, ¿cuánto es? 6 kilos. Vamos a calcular, no vamos a hacer 6.2, sería el 10%, pero bueno, vamos a cerrarlo a 6, ¿no? Entonces, su rango de ponderal de Broca sería 72 menos 6, ¿cuánto es? 56. 56. Y 62 más 6, 68 kilogramos. Ese sería su rango de peso ideal. Pero bueno, para fines de la fórmula y del cálculo vamos a utilizar 62 kilogramos. ¿Vale? Bueno, ya calculamos el peso ideal. Luego, vamos a calcular ejercicio.
peso ideal. Índice de masa corporal. De masa corporal o IMC. La fórmula del peso del IMC es talla. ¿Cómo es la fórmula del peso ideal? Es peso sobre talla en metros al cuadrado, ¿no? Peso en kilogramos, ¿vale? La del índice ponderal de Broca es talla en centímetros, ¿no? Y la unidad que se usa es el kilogramo. Bueno, índice de masa corporal, peso en kilogramos sobre talla en metros al cuadrado. Entonces, el IMC de la paciente, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesa? Dijimos 68, ¿no? 68 sobre 1.62 al cuadrado. ¿Cuánto tiene de IMC? 25.91. 25.91 kilogramos sobre metro al cuadrado. Esas son las unidades. La pregunta es, ¿está en buen IMC? No, Tiene tiene sobrepeso. sobrepeso. No. Entonces, la respuesta es que tiene sobrepeso. Porque el IMC normal, ¿cuánto oscila? De hecho, 24. 24.9. El IMC normal es 18.5 a 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado. Realmente esta paciente tiene un índice de masa corporal, un sobrepeso leve, ¿no? O sea, apenas, ¿no? Y a pesar de que ella hace cardio 3 veces por semana, actividades domésticas, está con ligero sobrepeso. Obviamente tendremos nosotros que averiguar si ella no está excediéndose en carbohidratos. También, ojo, doctores y doctoras, este índice de masa corporal, si bien es cierto, todavía lo seguimos usando, pero podría estar elevado. ¿Por qué razón? Necesariamente es el que esté elevado y el que digamos, pues 25.91 tiene sobrepeso. Sí, bueno, de acuerdo al índice de masa corporal normal tiene sobrepeso, pero ¿realmente representa eso grasa corporal? No. No, podría ser músculo, ¿no? Porque aunque aquí me están diciendo que hace cardio 3 veces por semana, igual anteriormente, no sé qué tipo de cardio haga, ¿no? O sea, puede ser, a lo mejor hace ejercicio de alta intensidad, a lo mejor hace clases, kickboxing, eso al final del día es cardio, pero también abona mucho en formar masa muscular. Entonces, este IMC puede deberse, ojo, hay que tener mucho cuidado en esto. El IMC elevado no necesariamente representa grasa visceral o grasa, ¿vale? Puede ser músculo. Entonces, aquí es donde cobraría relevancia el hacerle un perfil de bioimpedancia para entonces, ahora sí, averiguar si ese índice de masa corporal se debe a acúmulo de grasa o se debe a masa magra, ¿no? A masa muscular. Obviamente las mujeres y los hombres tenemos diferentes rangos de grasa y de masa muscular. Generalmente en las mujeres se permite un porcentaje de grasa mayor que en el hombre, porque la mujer, recuerden muy bien, las mujeres al producir estrógenos y para mantener una buena fertilidad, recuerden que los estrógenos son hormonas esteroideas derivadas del colesterol, es decir, de grasa. Entonces, para conservar una buena fertilidad, para conservar un buen ciclo menstrual, la mujer debe de conservar un porcentaje de grasa ligeramente mayor que el hombre. Por supuesto que entre más edad, mayor rango de grasa va a haber, ¿vale? En una persona jovencita, una niña de 15 años, no va a tener
no se le van a recomendar los mismos porcentajes que una señora de 45 o de 50. ¿Sale? Bueno, regresando a nuestro ejercicio. Ahora sí, vámonos de lleno. Calcular requerimientos de calorías. Entonces, ejercicio. Calcular requerimientos de calorías. Y vamos a empezar por qué. Por tasa metabólica basal, o TMB. Vamos a usar, ¿les parece bien la fórmula rápida? ¿Estamos? Sí, doctor. TMB es igual a 1 kilocaloría por kilogramo de peso por hora, y a esto lo tengo que multiplicar por 24 horas porque representa un día, ¿no? Entonces, la TMB de la paciente en cuestión, 1 kilocaloría, ¿por cuánto pesa? 68. 68. Su peso real es 68. ¿Sale? O sea que todavía, de acuerdo a Broca, está en el rango, ¿no? Está en el rango superior. De acuerdo a índice de masa corporal, está en un poquito de sobrepeso. Entonces, ella, de acuerdo a Broca, debería estar pesando 62 kilos, de acuerdo al índice ponderal de Broca, ¿no? A lo mejor con otra fórmula tendría que pesar 60, inclusive hasta 58. Pero bueno, vamos a usar Broca, ¿no? Vamos a usar índice ponderal de Broca. Entonces, acuérdense que siempre debe ser por peso ideal. Esto lo remarco, jóvenes. Esto lo remarco. Peso ideal, no peso real. Peso ideal, porque si yo se lo calculo a 68, le voy a calcular calorías extras y entonces va a subir de peso. Tengan cuidado. Entonces, por 62, aquí acuérdense entonces, 1 kilocaloría por 62 es lo que me salió de índice ponderal de Broca. ¿Vale? Entonces, 1 kilocaloría por 62, ¿cuánto es? 62, ¿no? No hay más, no hay más. Pero 62 lo voy a multiplicar 24 para que sean las calorías de tasa metabólica de un día. ¿Cuánto es? 1488. Por día. Esto es lo que representa la tasa metabólica basal. ¿Sale? Entonces ya empezamos con tasa metabólica basal. Luego, el inciso B, hacer efecto termogénico o termógeno de los alimentos, o ETA, o también acción dinámica específica. ¿Vale? Y recuerden que es la cantidad de calorías que se invierten en el acto de comer, bueno, en el proceso digestivo. Entonces, tomando como base la tasa metabólica basal, el efecto termógeno de los alimentos lo vamos a calcular al 10% de la tasa metabólica basal. Si mi tasa metabólica basal son 1488 kilocalorías, el ETA, el efecto termógeno de los alimentos, es igual a 10% de 1488. ¿Cuánto es? 148.8 kilocalorías de efecto termógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bien. Continuamos. Último parámetro. Actividad física. Me da igual que sea ejercicio o no ejercicio. Actividad física, ¿no? Actividad física. Bueno, obviamente aquí dependerá mucho si la persona es sedentaria o no, si la persona es activa o no. Entonces, antes de pasar al rango, y la razón por la cual le vamos a dar 30%, para actividad física, de acuerdo a si la persona es sedentaria o no, generalmente lo vamos a calcular. Si el paciente está postrado en cama, le calculamos el 10% de la tasa metabólica basal. Si hace actividad ligera,
calculamos el 20 de la tasa metabólica basal. Entonces, porcentajes, 10%, 20%. Si hace actividad moderada, le calculamos el 30% de la tasa metabólica basal. Si hace actividad pesada, es decir, que ya realiza ejercicios de forma continua, es activo físicamente, ¿no? Se hace, va al gimnasio, le calculamos el 40% de la tasa metabólica basal. Y la que es muy pesada, y que esto ya es básicamente para deportistas de alto rendimiento, se llega a calcular hasta el 50% de la tasa metabólica basal. Pues vean que lo que cambia aquí es la intensidad o el tipo de actividad que nosotros hagamos. Ahora, recuerden muy bien que la actividad física, aunque ahí están los porcentajes, está dividida por la no relacionada al ejercicio, que representa un 75%, ¿no? Un 70-75%, y la relacionada al ejercicio, ¿no? A lo que es ir al gimnasio o jugar fútbol, que representa un tercio, una cuarta parte, un tercio, ¿no? Un 25-30%, lo mismo. Entonces, en nuestra paciente, con la base de la información que nos dieron, hace actividad moderada, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dicen que hace cardio 3 veces a la semana y actividades domésticas, que bueno, las actividades domésticas no crean que es actividad ligera. Ustedes pónganse a trapear, pónganse a aspirar, a hacer camas. Es cansado, ¿no? Es bastante cansado. Bueno, entonces, continuando con nuestro ejercicio, ya para finalmente hacer la integración, actividad física, la paciente, actividad física. Entonces, nos dijeron que hace cardio 3 por semana y actividades domésticas, ¿no? Háblese de actividades domésticas como trapear, barrer, etc. Entonces, le vamos a calcular la actividad física en dijimos, 30% de la tasa metabólica, porque lo consideramos como actividad moderada. Entonces, ¿cuánto es mi tasa metabólica basal? Es 1488, la actividad física, 30% de 1488, ¿cuánto es? $1,480 por punto 3, 446.4 según tengo yo entendido. ¿Vamos? ¿Estoy en lo correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esto sería por punto 3, ¿no? En el caso de la tasa, en el caso del efecto termogénico sería, para hacerlo práctico y sencillo, por punto 1. ¿Vale? Punto 1. Casi por punto 3, que es el 30%. Bueno. Entonces, 446.4. Bueno, obviamente no vamos a manejar, vamos a redondearlo todo, ¿vale? Aquí vamos a aplicar lo del supermercado, vamos a redondear. Entonces, ahora sí, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer la suma, ¿vale? Entonces, requerimientos de calorías de la paciente. Entonces, para los requerimientos de calorías, vamos a sumar tasa metabólica basal más efecto termógeno de los alimentos más actividad física. Entonces, los requerimientos de calorías en 24 horas de esta paciente, 1488 más 148, ya no le vamos a dejar el punto 8, más 446, ¿cuánto es? $2,084. 1084 kilocalorías al día. Así se sacan los requerimientos de calorías en un día. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ahora, ¿qué le hago a estos 2084 kilocalorías al día? Bueno,
Yo la puedo mantener con estas mismas calorías, va a bajar de peso, sí, va a llegar a su peso ideal, sí. Ahora, si queremos que baje de peso, si mi paciente, imagínense que esta paciente le mando a hacer su perfil de bioimpedancia porque ese índice de masa corporal como que no me es muy claro. O sea, me queda claro que una paciente, si esta misma paciente, en lugar de pesar 68 kilos, bueno, con 68 me generaría duda, ¿no? Pesa 68 kilos, como que Broca me dice que todavía está en rango, el índice de masa corporal pues, está como que ligeramente con sobrepeso. Me generaría un poco de duda, ¿no? Hace cardio, diría, bueno, pues a lo mejor es masa magra, no sé, a lo mejor antes de hacer cardio hacía pesas, tendríamos un poco de duda, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí convendría hacerle su perfil de bioimpedancia. ¿Ustedes tendrían duda en esta misma paciente si en lugar de 68 pesara 108 kilos? No. No. Pues no, ¿verdad? Claro que no. O sea, una paciente que pesa 108 kilos y mide 1,62, está más que claro que tiene obesidad. Pues ahí no hay duda. Le pueden mandar a hacer su perfil de bioimpedancia así para saber qué tanto porcentaje de grasa tiene, ¿no? De todo ese, y más si tiene eh, obesidad central, estamos obligados a hacerlo. ¿Para qué? Pues para prevenir una posible un riesgo metabólico, ¿no? Síndrome metabólico, diabetes, etcétera. Bueno, ¿qué le hacemos a estos 2084 calorías? Yo lo que puedo hacer en la paciente son dos cosas. Si la quiero llevar a 62 kilos y llevármela tranquila, se lo manejo así. Si mi paciente me llega con el perfil de bioimpedancia, ¿no? Yo tengo la duda de que ese índice de masa corporal sea masa magra o grasa, me llega con el perfil de bioimpedancia y me dice, oiga doctor, ¿qué cree? Tengo un porcentaje alto de grasa, de acuerdo a mi edad y de acuerdo a mi género. Ah, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Si queremos bajarla de peso, restarle a estos requerimientos 400 calorías, kilocalorías. Entonces, si ustedes le van a calcular una dieta, ¿cuánto le tendríamos que dar? 1684 kilocalorías para que baje un poquito más rápido de peso. Mucho ojo con esto. Tiene que ser controladito, ¿eh? Tiene que ser nada de bajar de peso de manera abrupta, porque lo único que vamos a generar es efecto rebote. Entonces, a lo mejor con 400 calorías que le restringamos, que le restemos a estos requerimientos, 1684, la paciente pues va a poder llegar a su peso ideal, ¿no? Va a poder llegar a 62, a 60, inclusive a 58 y no pasa nada, estamos en buen rango, ¿no? Obviamente ya una vez que esté bajando de peso, hay que estarle midiendo constantemente el porcentaje de grasa para ver realmente si el porcentaje, la pérdida de peso realmente se debe a grasa o está perdiendo masa magra. Hay que tener mucho cuidado porque la báscula, si yo me peso el día de hoy y peso 95 y el día de mañana peso 89, eso es un rango muy alto de baja de peso y no siempre se pierde grasa, ¿eh? En la gran mayoría de los casos, una pérdida de peso abrupta muchas veces se debe o a agua y ojo, hay que tener mucho en cuenta que en el camino no debe de perder masa muscular. Lo que queremos es que si llega a su peso ideal de 62 o de 60, que todo ese peso sea debido a grasa, no a masa magra. Entonces, mucho ojo. ¿Cómo evitamos que pierda masa magra esa paciente? Muy fácil. Le debemos de calcular sus requerimientos de proteínas acorde a su edad y que es importante que consuma proteína, que no le baje a la proteína y que haga ejercicio. Siga haciendo ejercicio cardio, sí, está bien. Pero si queremos conservar esa masa magra y hacer que baje de peso, tenemos que recomendarle ejercicio de fuerza muscular, resistencia, ¿vale? Pesas, bandas, lo que ustedes quieran, lo que la paciente también tolere, ¿no? Porque, pues bueno, siempre pensamos que el cardio es la solución y no. Lo mejor es combinar cardio con fuerza, con ejercicios de resistencia, calistenia, mancuerna, peso muerto, ¿no? Press de banca, sentadilla búlgara, la que ustedes me digan. Pero el chiste es que haga fuerza y generalmente no hacerlo en un segmento nada más.
pues hoy me toca brazo y mañana pierna y espalda otro día. No, no, no. Así no funciona. Lo mejor, lo que debemos hacer es ejercicio multiarticular. ¿Sale? Manejar tanto tren superior como tren inferior en esa rutina de ejercicio y siempre alternarlo. Pues si hoy es lunes y hoy me tocan pesas, mañana martes dejo descansar mi cuerpo y hago cardio. Miércoles vuelvo a hacer fuerza, jueves hago cardio, viernes hago fuerza. Equilibrado, porque si te voy a decir a la paciente, no, pues haz fuerza, ¿cuántos días? ¿Cómo? ¿Qué tipo de ejercicio? La paciente, si se va con la idea de que tiene que hacer fuerza y hace lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, fuerza muscular, lo único que va a pasar es que ese cuerpo se va también a cansar de más, no va a permitir buena recuperación muscular y tiene mayor riesgo de lesión. Tener cuidado. Bueno, supongamos que le vamos a calcular sus calorías, sus macros, basado en lo que nos salió de calorías, 2084. ¿Qué hacemos entonces ahora, jóvenes? Vamos a hacer lo último. Cálculo de calorías en la dieta. Entonces, mis requerimientos de calorías en la paciente son de 2084. Vamos a basarnos en esto. ¿Estamos? Bueno. De acuerdo a la ley de la armonía indica que debe de haber un equilibrio entre los macronutrimentos energéticos. ¿Cuál es ese equilibrio? Carbohidratos, ¿qué porcentaje deben de representar en la dieta? Lípidos, 70%. Carbohidratos, 55 a 60. Pues recuerden que la ley de la armonía representa, la ley de la cantidad representa la cantidad que debe de haber un adecuado consumo de calorías acorde al requerimiento. La ley de la calidad habla de los nutrimentos, que debe de estar la dieta completa en todos los macro y micronutrimentos que estamos consumiendo. Macros, los energéticos, carbohidratos, lípidos y proteínas, y además incluir vitaminas, minerales y agua. ¿Vale? Todos esos 80 nutrimentos energéticos y no energéticos, o macro y micro, como quieran llamar. Macro porque se consumen en cantidades altas, ¿no? En miligramos por día, y micro porque se llegan a consumir en microgramos, en unidades, por eso se llaman macro y micro. Entonces, la ley de la cantidad habla de consumir que nuestra dieta debe estar completa en nutrimentos. La cantidad es suficiente en calorías, acorde a nuestros requerimientos. Calidad es completa en nutrimentos energéticos y no energéticos. Armonía habla en el equilibrio que debe haber entre los nutrimentos energéticos, y aquí entra el porcentaje de que de carbohidratos debemos de consumir un 55 a 60, de lípidos, ¿cuánto? 28%. No. 25 a 30% aproximadamente. Algunos dicen que algunos en carbohidratos le suben a 65, a lípidos le bajan 20 a 25, y proteínas 10 a 15. 10 a 15, aprox, ¿no? Bueno. Vamos a usar la escuela antigua, 60 a 65, 30 a 25, 10 a 15, así, para irnos prácticos. ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece? En proteínas me puedo ir hasta el 20%, ¿eh? Para que nos salga el 100%. Entonces, ¿qué les parece? Que de estos 2084 calorías, 60 se las destinemos a carbohidratos, 20 a lípidos y un 20 a proteínas. ¿Sale? Ahorita vamos a ver realmente si cumple sus requerimientos de proteínas, porque también hay que hablar cuál es la fórmula de requerimientos de proteínas. Entonces, ¿estamos de acuerdo que nos quedemos con 60 de carbohidratos, ¿Cómo estás, Eli? 20 de lípidos y 20 de proteínas para hacer, Hola, ¿cómo para estás? hacer el 100? Buenas tardes. ¿Total? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno.
Bueno, Ok, vale. Ahora, antes de calcularlo, y esto es muy importante, jóvenes, recuerden muy bien que para calcular esto, debo de recordar que de ahí va a ser el factor de conversión, que los carbohidratos van a aportar 4 kilocalorías por gramo. Los lípidos, ¿cuánto? 9 kilocalorías por gramo. Y las proteínas, 4 kilocalorías por gramo. ¿Por qué lo hacemos por gramo? Porque basada en calorías va a estar basada en gramos. Ya cuando vean las tablas de equivalencias, pues una tortilla, ¿cuántos gramos representan? ¿Cuánto? Un pan, pasta, arroz, etcétera, ¿no? Siempre lo calculamos en gramos. Bueno, entonces, fíjense muy bien. Volvemos otra vez a los porcentajes, ya después hacemos el cálculo de los gramos. ¿Cuánto será el 60%? Lo vamos a calcular al 60%. Entonces, ¿cuánto será el 60% de 2084? Es decir, 2084 por 0.6. Para calcular los macros. 1250. 1250. ¿1200 qué? 50.4. 50. 1250 calorías. Bueno, 1250, así lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el 20% de 2084? 416. 416. Ok. Y de proteína, vamos a calcularle el 20% igual. 20%, pues aquí ya lo sabemos. El 2084.2 igual a 416. Entonces, 416 calorías, kilocalorías de carbohidratos, 1250 de carbohidratos, 416 de grasa y 416 de proteínas. Entonces, 1250, nada más para corroborar que nos salió, más 416, más 416, ¿cuánto es? 2082. 2082, bueno, 2082 no pasa nada que nos quedemos bajitos por 2 calorías, no vamos a hacer revuelo, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? A esas calorías yo las voy a convertir en gramos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Una conversión. Claro, una conversión, eso me queda más claro, ¿no? Obvio. Pero, ¿cómo convierto calorías en gramos? A los carbohidratos los voy a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque recuerden que por cada gramo de carbohidratos representan 4 kilocalorías. Entonces, para sacar en un momento dado el cálculo, tendremos que hacer una regla de 3. ¿Vale? Tendríamos que hacer ahí una regla de 3. Entonces, bueno, para fines prácticos, voy a dividir 1250 kilocalorías entre 4, que es lo que representa un gramo, para saber cuántos gramos son. ¿Vale? ¿Quieren? Hacemos la regla de 3. Si un gramo de carbohidratos es igual a 4 kilocalorías, 1200 y tantas, 1200, ¿qué dijimos? 50. 1250 es X, ¿no? Es el X. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 1250 por 1 y esto dividirlo entre 4 para saber cuántos gramos le tocan de esas 1250. Por esa razón dividimos 1250
entre 4 para obtener los gramos. ¿Cuánto es? 312. 312. 312 Ajá, sí, 312.5. gramos. ¿Punto 5? Sí, 312.5. Vamos a dejarlo en 312. Vamos a aplicarlo de la convención mexicana, el redondeo. Aquí, ¿cómo tendríamos que hacerle? Dividirlo entre 9. Exactamente. Porque recuerden que por cada gramo de lípidos son 9 kilocalorías. Y esto tiene una razón de ser. Acuérdense que la beta oxidación genera 3 a 4 veces más ATPs que una glucólisis. Por esa razón se generan más cantidad de energía por la grasa. Bueno, dicho esto, ¿cuánto me tocarían de lípidos? 46. 6. Vamos de lípidos. Muy bien. ¿Y de proteínas? Igual lo dividimos entre 4 porque un gramo de proteína me representa 4. ¿Cuánto sería 416 entre 4? 104. 104. ¿104? Sí. De proteína. Entonces, para armar una dieta, en un día, tú vas a tratar de consumir esta cantidad, tú vas a tratar de consumir esta cantidad de lípidos y tú vas a tratar de consumir esta cantidad de proteínas. Entonces, ¿cómo lo calculas? Entonces, ahora sí, te vas a tus tablas de equivalencias de alimentos, ¿no? Tabla de equivalentes de alimentos, y tú ahí ves, pues una tortilla, una tortilla, ¿cuántos gramos representan? Un pan, tanto. Una copa de sandía, tanto. Entonces, acorde a esto, a ti te tocarían esto a la paciente le tocaría esto de carbohidratos. Entonces, no pasa nada si nos pasamos a 320 o nos quedamos cortos a 310, ¿eh? Tampoco hay que ser así muy estrictos y muy a rajatabla, ¿no? O sea, vamos a calcularle el aproximado, ¿no? Vamos a llegar a 312 al día, pero más o menos, ¿no? No pasa nada si consumes 300 en el día o si consumes 350. Al final del día, si tú un día consumes 300 y otro día 350 y en el tercer día consumes 320 o 310, pues estás prácticamente llegando al promedio de consumo, ¿vale? Lo mismo con lípidos y lo mismo con proteínas. Entonces, basado en esto, tú armas tu dieta. ¿Cuántos gramos de proteína, por ejemplo, podrían representar una pechuga asada, un bistec, un filete de pescado, un huevo, ¿no? O unos dos huevos revueltos con jamón o solos, ¿vale? Así calculamos la dieta por así, de esta forma. Entonces, ya basado en esto, tú te vas a tu tabla de equivalencias y vas armándole a tu paciente la dieta que a él mejor le convenga, si es que va a reducir peso o si en alguna enfermedad pues, tienes que adecuársela. De acuerdo a la ley de la adecuación, tenemos que adecuársela con base en lo que el paciente tenga. Si el paciente tiene nefropatía avanzada, hepatopatía, es cardiópata, es diabético, es hipertenso, etcétera, etcétera. Fíjense, en esta paciente dijimos, queremos calcular, ya con esto voy a cerrar la sesión ahora. Bueno, pienso que ya cerraremos la sesión ya de manera integral. Fíjense, yo les comentaba que para que pierda peso de una manera eficaz, lenta, segura, y a que además evitemos la pérdida de masa magra, tenemos siempre que recomendarle que consuma sus proteínas acorde a su edad y a su peso. Entonces, pregunto, vamos a calcular los requerimientos ya finalmente de proteínas. Voy a borrar esto, nada más me voy a quedar con lo de proteínas. Entonces, requerimientos de proteína. De acuerdo a la exposición que dieron sus compañeras, ¿cuánto es? ¿Cuántos son los requerimientos de proteína? Muy fácil, 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso al día. Así de fácil. ¿A cuánto les gusta que calculemos los requerimientos de proteínas?
¿Sí me están escuchando? Sí, 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 sí. Sí, Bueno, requerimientos de proteína para conservar masa magra y para evitar de que esa pérdida de peso sea a costa de músculo en lugar de grasa. Yo lo que quiero en mi paciente, en esta paciente, es llevarla a su peso ideal, que es realmente poco el peso que tenemos que tiene que bajar, ¿no? Pero si es grasa corporal, mi objetivo es bajarle ese porcentaje de grasa a su rango idóneo, de acuerdo a su edad y género, pero sin sacrificar masa muscular. Entonces, yo le voy a recomendar que haga ejercicio de fuerza y además le voy a recomendar que consuma abundante proteína, ¿vale? Entonces, los requerimientos de proteína, de acuerdo a cada persona, varían. Obviamente, los neonatos, los lactantes, los niños y los adolescentes requieren mayor cantidad de proteína que los adultos, ¿sale? Un neonato, un lactante menor y mayor, un preescolar, un escolar, los niños en general, requieren mucha proteína porque su hormona de crecimiento está, pero a todo lo que da. Y los adolescentes, para que terminen de madurar tanto en crecimiento como en caracteres sexuales secundarios, también requieren de proteína. Entonces, los requerimientos de proteína en niños y adolescentes es mayor con respecto a los adultos. Ahora, muchas veces calculamos los requerimientos de proteínas un poquito más bajitos. Por ejemplo, en un adulto mayor, ¿sale? En un adulto mayor podríamos calcularlo de 0.8 a 1.2, o sea, a 1 kilocaloría, ¿sale? 0.8 a 1.2. Vamos a calcularlo así, ¿vale? 1.8 a 1.2. Entonces, yo a mis alumnos siempre les digo, no te compliques, así como la de Brock, así como esto, 1 gramo por kilo de peso, así fácil, por día. Pero en la paciente que es joven, que es así como, en la paciente que es joven, que hace ejercicio, que no tiene alguna enfermedad, pues yo la puedo llevar a 1.5, inclusive a 2 gramos de proteína, ¿no? Bueno, vamos a calculárselo a 1 gramo, ¿vale? Vamos a calculárselo a 1 gramo. Entonces, ¿cuántos serían sus requerimientos de proteína en esta paciente? 1 gramo por 62 por 24 serían 1 gramo por 62, no por 24, no, perdón, serían 62 gramos de proteína. Si lo calculamos a 1 gramo. Ahora, si yo se lo quiero calcular porque quiero conservar masa magra y para evitar de que vaya a perder grasa, para que vaya a perder músculo, se lo puedo calcular a 1.5. ¿Cuánto sería 1.5 por 62? Recuerden que todo esto es por peso ideal. 97. 93. ¿90 y qué? Es 93 gramos de proteína. Y si me la quiero llevar a 2 gramos de proteína por 62, ¿cuánto es? 124. 24. 124 gramos de proteína. ¿Vale? Yo pienso, vamos a poner en adultos jóvenes y activos, lo podemos calcular de 1.8 a 2.2 gramos. Esto lo da la práctica, obviamente, ¿no? Vean, si yo se lo calculo a 1 gramo como si fuera una persona adulta mayor, a lo mejor en un adulto mayor le convendría 1 gramo. En una persona nefrópata, hepatópata, le convendría 1 gramo, inclusive menos. Inclusive en los hepatópatas o nefrópatas avanzados, les conviene mejor calculárselo a 0.8. Pero en esta paciente, si yo se le calculo los gramos a 1 gramo por kilo de peso, se dan cuenta que son 62 gramos. Contra 104 me estoy quedando corto en proteína, ¿no?
Y si yo quiero que baje de peso, pero que no sea expensas de masa muscular, yo creo que 1 gramo me quedaría corto, y más si le voy a pedir que haga pesas. Entonces, si yo se lo calculo a 1.5, entonces 93 gramos de proteína. Todavía me sigo quedando corto, pero ya me estoy acercando al 104. Si yo se lo calculo a 2, me paso por 20 gramos, pero no pasa nada, jóvenes, ¿eh? No pasa nada si nos pasamos a 124. Por supuesto que esto va a modificar los requerimientos de calorías. Pero ojo, el hecho de que tú consumas proteína, acuérdate que va a aumentar inclusive tu efecto termógeno de los alimentos. No pasa nada. Más o menos, ¿cuánto le tocarían? ¿Cuánto sería de proteína? Si se lo dejamos a 104, ¿cuánto le tocaría de proteína al día? Igualmente hay que hacer una regla de 3. Aquí, ¿cómo sería la regla de 3, jóvenes? Y la regla de 3 es que si 1 gramo de, y sería, fíjense muy bien. Si se lo calculo a 1 gramo, le tocarían, si se lo calculo a 62, 1 gramo serían 62, ¿no? Serían 62. 104 y a X. Entonces, ¿cuánto es 104 entre 62? Fíjense, se lo estoy calculando de acuerdo al ejercicio previo de cálculo de calorías en la dieta. Yo le estoy calculando a 1.6 gramos, por kilo de peso, por kilogramo. O sea, estoy en el rango, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que estamos en el rango? Todavía, ¿no? ¿Será conveniente manejárselo así, a 1.6? Yo creo que sí, ¿no? Podríamos hacerlo. O sea, podemos darnos el lujo de manejarlo a 1.5. Podemos manejarlo a 2, es decir, aumentarle aquí la proteína. O dejarlo tal y como me salió mi cálculo previo. Tal y como me salió mi cálculo anterior. ¿Vale? Si yo lo quiero dejar aquí a 104 gramos, así, estoy cumpliendo con el requerimiento que ella necesita. Ah, pero, no, pues si me queda claro que va a ser pesas, no pasa nada. Si yo le agrego aquí, me la llevo a 2, y en lugar de que sean 104, me lo llevo a 124. Entonces, aquí, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el juego de la nutriología? Tú puedes jugar con esos rangos, y tú puedes decidir, bueno, si en lugar de que consuma 104 gramos de proteínas, la quiero llevar a 124, 130, pues nada más lo único que le recomiendas en su dieta es más proteína. ¿Para qué? Para que ayude a conservar su masa muscular, sabiendo que va a hacer pesas. Pues en lugar de que te comas 2 huevos, en lugar de que comas un día huevo, puedes comer 2. O si en lugar de comer, puedes comerte tu pechuguita, y en la noche una ensalada de lechuga, y le pones ahí tu proteína, ¿no? Huevito o cocido, lechuga asada, ¿no? O sea, nosotros podemos jugar con este asunto. Obviamente, ya con esto cierro la sesión de hoy. Bueno, quiero pensar que ya podemos cerrar la sesión. Con esto, jóvenes, aquí quiero dar a entender que esto lo hacemos con la práctica. Esto es práctica, 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 práctica. Este es un ejercicio de una paciente real. Entonces, así como les presentamos el día de hoy este ejercicio, así lo van a hacer en la consulta si ustedes se dedican a este negocio. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Guardamos el archivo y se los mando por correo. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Algo más que comentar, doctor? Bueno. Bueno, ¿alguna duda?
Ok, entonces hasta aquí. Doctor, Todo, doctor, muchas Duda. gracias. No, muy buena clase, Eduardo, te felicito. Algo que comentar con respecto al tema de nutrición, de todo lo que se dio, valoración nutrimental, conceptos, bueno, definiciones y el ejercicio que hicimos el día de hoy. Sin que sea una tarea obligatoria, jóvenes, sin que sea una tarea obligatoria, sino que sea una tarea opcional o una actividad opcional que ustedes van a hacer en casa, les voy a pedir, por favor, El suyo. que ustedes, basado en lo que vimos ahorita en esta segunda hora, hagan su cálculo de requerimientos de calorías, su requerimiento de proteína, su cálculo de su peso ideal, tasa metabólica basal, todo lo que vimos ahorita, bueno, peso ideal con base, si quieren usar la fórmula de Broca o quieren usar otra fórmula, pero ya una vez que saquen su peso ideal, su índice de masa corporal, calculen sus requerimientos de calorías, sean honestos, por supuesto, con ustedes mismos y de acuerdo a la actividad física que ustedes tengan, calculen sus requerimientos. Ya basado en ese cálculo, ustedes decidan si se quedan con esas calorías, si quieren bajar de peso o quieren planear hacer un plan hipotético de pérdida de peso, bajarle 400 calorías. Y una vez que decidan con qué requerimiento, con qué calorías al día se van a quedar, hacer su plan, hacer su cálculo de nutrimentos para que de ahí puedan hacer su plan de alimentación. Pero para ustedes, y así como para ustedes, lo pueden hacer para cualquier persona, para sus papás, para su tío, para algún familiar que puedan apoyar para pérdida de peso. ¿Vale? Háganlo de manera así, sin compromiso, ustedes mismos, ¿no? Calcúlense ustedes mismos sus calorías para que sepan cuánto les toca. Bueno, no hay más que comentar. Pues yo creo que ya nos vamos, doctor, ¿no? No sé, algún Sí, ya, es hora. ¿algún aviso que comentar? No, todo estuvo bien. Nada, pues yo creo que ya la semana que entra que nos aclaren sus dudas y tal vez recorremos el examen para el día jueves en lugar de esperar hasta el viernes, ¿no? ¿Cómo ves? Yo no tengo ningún problema, no sé,